Columna titulada Vote bien, hijo de puta. El ejercicio de votar en Colombia es un derecho constitucional, el cual nació en un periodo histórico del país llamado la Patria Boba, y del cual se derivó una costumbre como su nombre, boba, de abstencionismo. Desde aquella época, en los años 1810, esta era parte importante del proceso, ya que solo podían votar los mayores de 35 que obtuvieran una renta mayor a 1.500 pesos y que fueran personas de bien, como Alvarito y su séquito, delincuentes, paracos. Perdón, estamos en una época donde ni toser se puede. Pero retomando el tema del voto y a estas personas electas, de entre ellas escogían a la persona que regiría y tomaría las decisiones importantes, lo cual nos demuestra que sí es una costumbre boba, el darle el poder al rico para que él haga las leyes a su acomodo y que pida tributo al pobre es una costumbre boba. Sin extenderme, ayer vi que las gentes del Tolima y Boyacá están muy preocupadas porque sus productos, que con mucho esfuerzo son cultivados, no están siendo comprados, entre ellos la papa, que no está siendo comprada ya que nuestro porcuno electo presidente, por supuesto voto popular, prometió unas reformas agrarias que no han llegado y tal vez ya no se den, o sean algo así como aguamasa para los pobres. No ha sido capaz de controlar la importación de papa de países cercanos o productos de albúmina procesada o para los incultos, las papas listas para fritar. Productos que están quebrando a los hijos de papicultor, gentes que asombrosamente votaron por mayorías en las pasadas elecciones, por esas masas chirriadísimas y de mayorías y buenas costumbres, sí por el espécimen Suidae que hace un programa todos los días a las 6 en la televisión nacional. Como somos seres, hijos de esta patria boba y faltos de atención, concluyo diciendo que si usted no quiere que esto que le acabó de pasar a los campesinos del Tolima y de Boyacá, ejerza su derecho a elegir, de poder optar por una opción que dirija los destinos de su territorio y que tome buenas decisiones. Aprenda a votar, hijo de puta. La columna del día de hoy se titula ¿No tiene una monedita? Este espacio quiero dedicarlo a todas aquellas personas que tienen un hijo, una sobrina, un nieto, una hermana o cualquier familiar o amigo en el sistema educativo público colombiano. Lo primero es preguntarles ¿qué han recibido ustedes y sus seres queridos de un Estado que promulga en el artículo 67 de la Constitución que la educación es un derecho y un servicio público? Además, que el Estado, la sociedad y la familia son los responsables de la educación, que será obligatoria entre los 5 y los 15 años de edad y que comprenderá como mínimo un año de preescolar y 9 de educación básica. Y finalmente afirma que la educación será gratuita en las instituciones del Estado. El Estado se hizo el loco con su obligación. Al día de hoy, más de 7 meses después de empezar la mal llamada cuarentena, además del trabajo de los docentes, ¿qué han recibido ustedes que garantice el derecho de sus hijos a la educación? ¿Se han preguntado ustedes cómo sería la situación si cada uno de sus docentes no tuviera conexión a internet o un plan de minutos? Si sus hijos tuvieran un computador y una conexión a internet, ¿estarían aprendiendo más y mejor? Seguro que la situación sería muy diferente. Para el gobierno nacional, la educación es algo irrelevante, no está en las prioridades ni en las necesidades urgentes a resolver. Si así fuese, se habría declarado la emergencia educativa para poder destinar todos los recursos necesarios en la atención de los estudiantes y que ninguno de ellos estuviera en la situación que se encuentra casi el 90% en Colombia, excluidos de su derecho a recibir una educación digna. Nos van a decir que Colombia, desde el año 2018, tiene el presupuesto más alto en la historia en la educación y que es el más alto de todos los presupuestos de todos los tiempos. Lo que uno nos explica es cómo siendo el presupuesto más alto del país, no haya plata para la educación de más de 8 millones de estudiantes que no están asistiendo presencialmente a los colegios. ¿Qué se está haciendo con toda esa plata? Y por otro lado también están impulsando la idea de que los docentes son quienes no quieren cumplir con su obligación y pretenden endilgar en ellos toda la responsabilidad para que los padres crean
que está en manos de los docentes garantizar la educación de sus hijos y el gobierno siga impune sin responder por negarle su derecho a los estudiantes de este país. Es cierto que la tarea educativa es en gran parte responsabilidad de los profesores, pero también es cierto que en un sistema educativo que quiera realmente generar desarrollo de conciencias, progreso y oportunidades, es fundamental que se financie adecuadamente para que los estudiantes puedan acceder al mundo y ver todo lo que éste les brinda. Si esto, entre otras cosas, no se hace, seguiremos sumidos en una cultura de la mendicidad, donde docentes, padres y estudiantes suplican lo mínimo y el gobierno simplemente nos mira por encima del hombro, aprieta su fajo de billetes en el bolsillo, voltea la cara y murmulla despectivamente: vagos, quieren todo regalado. ¡Devastación! ¡Devastación! ¿Qué tal, amigos? Nuestra columna del día de hoy se titula Marica, mucho texto. Y sigue siendo mucho texto. En Colombia en promedio se leen 3 libros al año. El primero seguramente tendrá que ver con la vida de un youtuber o un famoso. El segundo, que son las lecturas obligatorias de la básica, media y técnica. Y el tercero, posiblemente una edición de lujo de Jorge Duque Linares, Actitud Positiva. Esto, sin duda, es una condena al atraso, porque unido a la cultura de la generación digital nos llevará sin remedio a las cavernas. Y en esas cavernas seguramente se realizarán los primeros ritos para los nuevos dioses, el dios Afasia o el dios Agrafía, pero que esto no se entienda como una falacia de generalización, ni mucho menos, sino más bien como un principio mayoritario. Todos no van a caber en esa caverna, por fortuna. Y en segundo lugar, que no se entienda como una ofensa al analfabetismo, porque el analfabetismo per se no es un problema. Recordemos que Sócrates de Atenas era analfabeta y aún así fue declarado por el oráculo de Delfos como el hombre más sabio de Atenas en su época. En fin, resumo. El asunto de la lectura no es de cantidad, sino de calidad. En segundo lugar, cuando hablamos de los libros clásicos, no hablamos necesariamente de los libros viejos, sino de los libros buenos. Y en tercer lugar, los abuelos siempre tuvieron la razón cuando nos dijeron que todo tiempo pasado fue mejor. Mamá, ¿desde cuándo el abuelo es tan mentiroso? Nuestra propia cara. Salgo a las calles y recuerdo los lienzos expresionistas del pintor belga James Ensor, 1860-1949, quien plasmó de forma satírica, irónica y mordaz la sociedad europea decimonónica, claudicante y bélica, hipócrita, mezquina, así como sumida en el imperio de la razón y el conocimiento fundado en verdades absolutas y dogmas. De forma sardónica, caricaturesca, fantasmagórica y grotesca, así pintaba payasos, calaveras, personajes de carnaval, como bufones, rameras pintarrajeadas de lápiz labial rojo, risotadas de cráneos, caras feísimas de políticos rezanderos, los soldados que marchaban a la muerte violenta, mezcladas con las enseñanzas del judeocristianismo y las doctrinas del capitalismo, el socialismo, el pensamiento marxista, los estados socialdemócratas y comunistas. Todo esto, de alguna u otra forma, en una mistura de colores, de formas bastante grotescas. Todo este frenesí se halla en el imperio de una filosofía positivista, donde el método científico de la física llevaría, por ejemplo, a la bomba atómica. Ejemplo del interés del conocimiento desde lo empírico analítico del saber, puesto al servicio de una industria bélica. Todo esto sucede en el mundo, recordémoslo en ese contexto. Estamos hablando del siglo XIX, del siglo XXI. La pedagogía tradicionalista y el conductismo como modelo de sociedad se reproduce en la escuela. Allí
Se instruía obreros sumisos y toda la soldadesca patriotera de las grandes guerras europeas y actuales. Recordemos Nagorno-Karabaj y Armenia, Azerbaiyán, todo lo que esté sucediendo en Colombia, etc. Me gustaría hablar de un lienzo de Ensor que se titula La entrada de Cristo en Bruselas. Recomiendo investigarlo. Hay un documental muy bueno sobre... Hay una visita al Museo Ensor allá en Bélgica, en internet, muy interesante y recomendable. Dejaré el enlace para que lo visiten. Y con una curadora, en fin, que nos muestra, por ejemplo, la entrada de Cristo en Bruselas, donde aparece en el centro de la pintura Cristo sobre un burro y rodeado de una orquesta en cuyo bombo se lee fanfarrias doctrinarias, o en los avisos de la calle, los pendones, se lee socialismo, viva el socialismo. Es decir, hay una cantidad de contradicciones y con gran ironía Ensor nos muestra todo este tumulto, toda esa turbamulta, y en el centro aparece Cristo entrando en Bruselas con esa alegoría, pues, y esa alusión a la Biblia, pero pasa desapercibido, aun cuando es un personaje central en la obra, ¿no? Está en el título. Así es que es muy irónico, y recordemos que allí está la paradoja, la locura, lo carnavalesco, lo bufonesco. Con humor mordaz y agudo pinta la violencia de la sociedad con su trazo salvaje. Por eso el pueblo belga se escandalizó, ¿verdad? Y criticó su obra. En la exposición que hizo en París aparece Ensor rodeado de demonios, de toda esta sociedad que de alguna forma metafórica él veía como algo canalla, que terminaría en la Segunda Guerra Mundial, ¿no? Ensor pintando en su estudio. Y de Verhaeren, 1855-1916, diría su amigo poeta, o escribiría las siguientes líneas sobre sus telas: y ese mundo enfermo en que vivimos, ¿verdad? Ahora en el siglo XXI, en la llamada sociedad del conocimiento y de la información. Dos puntos, abro comillas. Y seguían las multitudes hacia no importa dónde, al gran esqueleto amable y ebrio. Se reía de su pánico, y que de su pánico, y quien sin ningún temor, sin horror, veía retorcerse en la abertura de su túnica una blanca maraña de gusanos que le chupaban el corazón. Todo esto lo plasmaba Ensor, y con palabras de Nietzsche podríamos decir que para no perecer en la verdad tenemos el arte. Eso sería, digamos, que un primer punto donde vamos mucho más allá de esa idea de conocimiento absoluto. Bernstein diría que el conocimiento es permeable, sus ordenaciones son provisionales, la dialéctica del conocimiento es clausuración y apertura. En ese sentido, proponemos, para cerrar, las palabras de Borges, donde retomamos la dimensión estética, y es una invitación a revisar las pinturas de Ensor y a desenmascararnos realmente en una sociedad falaz de mentiras, una sociedad hipócrita, donde siempre hay que usar una máscara, y mucho más ahora, una máscara sobre una máscara. A veces en las tardes una cara nos mira desde el fondo de un espejo. El arte debe ser como ese espejo que nos muestra nuestra propia cara. Así es que la invitación, compañeros, amigos, colegas, a hablar, digamos, desde unos discursos estéticos, y asumir la vida con una postura ética también, que no desconozca el arte como una forma de conocimiento. Eso es todo. Muchas gracias.